Perfecto, bueno, aquí se van sumando, muy bien. Entonces, como les decía, vamos para la clase número 9, ¿m? Con lo que es secuencias de pulso. Vamos a estudiar lo que es un diagrama de secuencias. Esto serviría a la hora de poder revisar una secuencia, verlas en sus diagramas, comprender los tiempos, ¿m? Eh, y también reconocerlas, digamos, con eso, ¿no? Con los valores que conllevan, ¿sí?, una secuencia, si es una ponderación T1, si es una ponderación T2, o en su defecto también, si es una secuencia ecogradiente o spin-eco. Así que bueno, vamos a poner esto un poquito más grande. Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, mm, las secuencias que vamos a ver en general en nosotros va a ser las clásicas, que podemos dividirlas en dos, como decimos, ese gran grupo de secuencias que hay. ¿M? Podemos hacer una división entre una y otra, ¿sí? Hay varias más, o sea, hay muchísimas secuencias en resonancia, pero la base es siempre la misma. Es de cómo se ordenan los pulsos de radiofrecuencia, los tiempos que infiere para potenciar T1 o potenciar T2, y las diferencias que va a haber entre secuencias spin-eco y las secuencias eco-gradiente. Entonces, como para ya de dividirlas, tenemos por un lado las secuencias spin-eco, en las que vamos a encontrar los pulsos de 90 y de 180 grados. ¿Sí? No va a tener más que eso. Y el otro grupo de secuencias, las eco-gradiente. ¿Cuál va a ser la diferencia radical? Que los pulsos de 90, como decimos, y de 180 en las spin-eco, en el caso de las eco-gradiente, van a trabajar con pulsos de menor energía. 5, 10, 30 de lo que es el flip angle. ¿Esto qué era? ¿Sí? Cuando hablábamos de pulsos de 90 o de 180 grados, hacíamos referencia a esa magnetización longitudinal puesta siguiendo la dirección del campo magnético y ese envío de energía lo suficientemente importante como para que los hidrógenos absorban esa energía y pasen a 90 grados, o en su defecto pasen a 180 grados. A esto se refiere cuando hablábamos de ángulo, o sea, la cantidad de energía que se emite, la absorción de los hidrógenos y cómo se voltea esa magnetización. Cómo decirlo, ese exceso de energía que hace que cambie el estado, bueno, puede ser 90, 180, o puede ser mucho menor, 5, 10, 30. Esto va a depender de también, más que depender, nos va a dar como decir, una herramienta muy importante, que son todo este grupo de las secuencias ecodegradiente, en la que se pueden obtener imágenes, muchas cantidades de imágenes, ¿sí?, en muy poco tiempo. Entonces ya podemos decir que las secuencias ecodegradientes son más rápidas que las secuencias spin-eco. Podemos pensarlo así. Si nosotros tenemos un pulso de 90 grados que volcamos la magnetización y después dejamos pasar esa determinada cantidad de tiempo, eso, bueno, lleva justamente su tiempo para que se recupere, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos ángulos más pequeños, esto aplica de la misma forma. Los hidrógenos reaccionan devolviendo la energía al medio y lo hacen de la misma manera, no importa ya cuál sea el ángulo, sea 5, sea 10, se van a comportar de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Al menor el ángulo, tenemos esa facilidad de poder obtener muchísimas más imágenes con respecto a las secuencias spin-eco. Entonces, como regla general, siempre cuando vean un volumen, que ustedes están mirando un volumen o una reconstrucción de hecha de un volumen, ya sospechen de que esa secuencia es ecodegradiente, ¿sí? Y pueden encontrar también los ángulos. Uno puede entrar a la secuencia y mirar qué ángulo está preestablecido ya para esa secuencia en particular. Después, las ventajas, ponemos desventajas, vamos a hablar de cada uno de estos dos grupos de secuencias. Vamos a decir, por ejemplo, que las secuencias spin-eco tienden a ser menos ruidosas, en el sentido de que tienen menos susceptibilidad magnética. ¿Por qué? Porque está este pulso de 180 grados. Este pulso que va a corregir ya sea las inhomogeneidades del campo, o en su efecto también lo que va a corregir alguna alteración a nivel local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser una secuencia de 180 grados ya vamos a ver qué es lo que pasa bien en este caso. Pero eso es lo que se denominan pulsos correctores. Pulsos de lectura como el de 90 y 180 pulsos de corrección. Podemos decir también
de que, bueno, tiene menos ruido, puesto que veníamos hablando, son menos susceptibilidad magnética, entonces tienden a tener menos artificios o los artificios son menos notorios. En cambio, en una secuencia eco de gradiente, si bien podemos obtener muchas más cantidades de imágenes, si esta susceptibilidad puede afectar o no a la imagen, dependiendo de lo que estamos estudiando, ¿cierto? Pero bueno, en líneas generales estas dos son las que vamos a ver. Y además también lo que son las secuencias de inversión, esto que tienen estos tiempos de inversión, secuencias de Stir, las secuencias FLAIR, estas que tienen ese IR al final, de cómo se desarrolla y cómo se ve un diagrama de secuencias. Pero bueno, para eso tenemos que ir con algunos repasitos. A ver ahora. No, no, no. Sigue sin escucharse. Mm. Ah, ahí sí, perfecto, gracias. Gracias por avisar. Un cablecito ahí, no sé qué pasa. Tengo problemas con el audio. Bueno, entonces, volvemos. Teníamos la secuencia, las bobinas de gradiente, los tres pares ubicados. ¿Para qué funcionaban? Esto es, estabilizaban el campo magnético en forma ordenada y conocida. Nosotros sabíamos de que vamos a trabajar con una potencia más o menos de 100 militeslas. ¿Sí? Estas entradas de gradiente, cuando se activan estas bobinas, van en sentido opuesto al campo magnético, por lo tanto restaban energía a ese campo magnético principal y que lo que pasaba también, ¿sí? Esa energía se disipa en vibraciones. Entonces son los ruidos que escuchamos de resonancia, tan, 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 como entran y se activan las bobinas. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué hablamos de esto ahora? Sería porque en la secuencia seco de gradiente justamente pasa eso. Hay activaciones de gradiente en el cual nosotros tenemos que pensar lo siguiente: los hidrógenos toman energía y después con los gradientes de fase y de refase, hacemos esto con la magnetización, la volcamos de un lado, la volcamos hacia el otro y generamos una diferencia en la frecuencia de precesión. Recuerden, frecuencia de precesión central a potencia central del campo magnético que imponía esta frecuencia de precesión a todos los hidrógenos. Habiendo una diferencia, podemos discriminar algunos de todo ese volumen que estamos estudiando. Así que vamos a pasar acá. Nos encontramos con este cuadrito. Cuando en la práctica, digamos, de resonancia, lo que pasa es lo siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos un volumen, ¿no es cierto? Acá decimos que esto podría ser el volumen a estudiar, o podemos decir también que sería el FOB, una de las dos cosas. Todo esto sería el volumen y esto sería el FOB, el tamaño que va a tener la imagen, en este cuadrado representado. Y aquí tenemos un corte, ¿sí? Entonces, como la activación de los gradientes hace de que nosotros podamos discriminar estos, en línea roja que ven aquí, por sobre todo ese volumen, habiendo estas diferencias, ¿no?, en el campo principal, ¿cierto? O sea, bajándolos con el gradiente magnético. Pero ¿qué pasa? Vamos a pensar lo siguiente: tenemos un volumen este lado, vamos a ordenarlo de esta forma, todos estos cortes que vamos viendo aquí, pues, imagínenselo hasta más o menos la pelvis, ¿no?, para estudiar un abdomen y una pelvis, y decimos, bueno, en este corte central, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se va a activar uno de los gradientes que era el gradiente de selección de corte, vamos a decirlo, ¿cierto? Tenés a decir, bueno, corta acá. Acá discrimíname estos hidrógenos que están aquí, ¿sí? Cámbiamelos de frecuencia. ¿Cuánto es ese orden? 100 militeslas. Pero ¿qué pasa? Hay un volumen, entonces tenemos que pensar también en lo que sería arriba y lo que sería derecha-izquierda. A, P, R, L. Entonces a esto nosotros lo podemos cambiar en la consola. ¿Cómo podemos cambiar? ¿En qué sentido lo podemos cambiar? Porque bien, nosotros tenemos aquí ya posicionado el corte. Bien, pero ¿qué pasa? Cada uno de estos cuadraditos que ven acá representa una pequeña variación dentro de la frecuencia central de resonancia. Entonces, se activa primero el gradiente de selección de corte y al mismo tiempo también se va a activar otro más que va a ir leyendo cada uno de estos voxeles, sería de este lado, y asignándole cada una de las frecuencias. Entonces, esta línea, por ejemplo, en general, esta fila o esta columna, como quieran entenderlo así, así o así, va a representar
un TR de la imagen, o sea, un tiempo de repetición, que por líneas generales se establece de que va a ir desde el primer pulso de 90 grados al siguiente pulso de 90 grados. ¿Mm? Eso lleva un tiempo, ¿verdad? Ese tiempo podía ser corto para T1, podía ser largo para T2. Independientemente del tiempo de la secuencia, si estamos hablando de secuencias Spinecco, 80, perdón, 90 y 180. Ahora bien, teníamos ya entonces la selección de corte, después la activación de los gradientes para poder leerlo a todo lo que sería ese volumen, ya sea de derecha a izquierda, ¿no? O de arriba a abajo. Ahora, ¿cuál va a ser, cómo decirlo, la ventaja o la práctica que digamos, tiene que ver en el resonador o en resonancia en sí mismo? Vamos a pensar, por ejemplo, en una muñeca, que tenemos un FOB muy chiquito. Además, también de ese FOB muy chiquito, tenemos que tener muchas cantidades de cortes dentro de ese FOB, entonces necesitamos cortes bien finitos y con poca separación entre sí, porque queremos ver estructuras muy pequeñitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se trabajan con FOB pequeños, ¿sí? Donde la región todavía sigue habiendo, diremos, estructuras? Se sucede que hay lo que se llaman los envolvimientos de las imágenes. Recuerden ese artificio o ese artefacto de la imagen que era aliasing, cuando la imagen se solapaba y se envolvía en sí mismo. Tic. ¿Eso qué es lo que pasa en líneas generales? Es que se obtiene señal también desde otros lugares, ¿sí? Y el equipo automáticamente las reconoce como un aumento de la señal y las pone dentro de la imagen, pero nosotros no queremos eso, no queremos un fantasma ahí dentro de huesos que no queremos estudiar, ¿cierto? Entonces, por línea general, cuando tienen que estudiar una estructura pequeña y se sucede este tipo de artificio o artefacto, lo que pueden hacer es aumentar el tamaño del FOB, no mucho, no demasiado, o en su defecto, cambiar la dirección de fase o de frecuencia. Vamos a decirle al equipo que lea de arriba a abajo, o sea, lo que sería una dirección de fase antero-posterior, o de derecha a izquierda, RL. ¿Cómo envuelve entonces el equipo? Si la dirección de fase es RL, el envolvimiento va a ser antero-posterior. ¿Mm? Recuerden, si es RL, el envolvimiento va a ser antero-posterior. ¿Por qué? Porque, bueno, está así diagramado cómo se obtiene la señal y cómo se pone, digamos, cómo se digitaliza toda esa señal, ¿cierto? Entonces, una de las formas para evitar este tipo de artificios es trabajar con el mismo FOB y cambiar la dirección de lectura. Si lo ponemos CRL, en el movimiento va a ser AP. Entonces, en este caso habría que cambiarlo. Tendría que ser AP para que no haya envolvimiento. ¿Eh? Esa es una de las buenas formas de poder, ¿cómo decirlo? Hacer una imagen bien, de calidad, de una estructura pequeña, como estamos hablando, y que no tenga estos envolvimientos, esos artificios. ¿Sí? A veces no, simplemente con cambiar la dirección de fase no alcanza, pero es una buena forma para poder evitar esos artificios. El otro era, ya sabíamos, aumentando el tamaño del FOB. Esa es la otra forma. Pero ¿qué pasa? Si aumentas el tamaño, de alguna forma disminuís lo que sería la resolución de esa imagen. Entonces, también lleva aparejado ahí unos inconvenientes. Pero bueno, en líneas generales es eso, es las dos formas como para poder evitar una cosa o la otra. Después, por ejemplo, también hay estructuras de por sí que no se puede, diríamos, evitar que haya este tipo de imágenes. Hay otros artificios que eran, por ejemplo, los artificios pulsátiles. ¿Recuerdan cuando vimos las rodillas que nos mostraba, que nos salía dibujado a veces en el centro todo lo que sería la arteria poplitea, podemos decirle? ¿Por qué? Porque esa arteria latía, ¿sí? Y eso es un movimiento que tiene ahí. Entonces se suele copiar en dónde está puesta la dirección de fase, ya sea derecha, izquierda o RL o AP. No importa, eso se puede cambiar. Recuerden que se puede cambiar y cambiándolo de una forma o de la otra pueden evitar que haya estos artificios. Y, por ejemplo, en el corazón, cuando veíamos mama, por ejemplo, teníamos también otro ejemplo, que veíamos las dos mamas, veíamos el corazón abajo. Para que no se nos meta todo ese ruido cardíaco, la mejor forma es hacer que el equipo lea de derecha a izquierda, ¿cierto? Para que no nos copie, mejor dicho, para que todo ese latido cardíaco no nos aparezca en la mama, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces, esa es una de las formas en las cuales podemos nosotros modificar y evitar que haya algún tipo de artificial en la imagen. Entonces, cada renglón de la matriz corresponderá con la lectura de un TR. Cada renglón de esto que vemos aquí, ya sea columna o sea fila, no importa.
Pero eso es lo que sería un TR, es el tiempo que vas a necesitar de información para poder llenar ahí con todos los ecos cada uno de esos voxeles de información. ¿Qué más? Pasamos y acá, bueno, tenemos el primer diagrama de secuencia, como vemos acá. Vamos a ir desglosándolo. ¿Mm? ¿De qué secuencia se trata? Spin-echo. ¿Por qué? Pulsos de 90 y pulsos de 180. ¿Mm? Entonces, vamos a verlo esto aquí. Tenemos pulso de 90 primero para luego un pulso de 180 grados. ¿Mm? Después de dejar pasar cierto tiempo, ese tiempo de eco medio, porque si te fijas, desde el pulso de 90 al pulso de 180, ¿sí? Va a haber una cantidad de tiempo que lo puedes ver en este lado, ahí, para ese, ¿cierto? Todo este tiempo. Y si te fijas, la mitad del eco corresponde a la mitad de donde está la señal. Entonces podemos decir que es la primera mitad de tiempo de eco y la segunda mitad del tiempo de eco para tener esto, tiempo de eco. El TR ya lo sabíamos, que era desde el primer pulso de 90 al siguiente pulso de 90. Y acá tenemos las activaciones de los gradientes, dependiendo cuál es. Tenemos información sobre, para distinguirlos con diferentes letras, pues esto no importa, a fines prácticos no lleva, digamos, mucha, como decirlo, un entendimiento en sí mismo, pero lo que tenemos que saber es que siempre se van a activar dos tipos, dos gradientes al mismo tiempo. Uno no, ¿sí? Siempre se activan dos, porque si no, no podríamos nunca leer de un lado hacia el otro. ¿Eh? Se activa primero el de selección de corte y luego el otro, para hacer las informaciones, ya sea derecha, izquierda o arriba, abajo. No importa. ¿Qué más? El tiempo. Ya sabemos tiempos cortos, este lapso de tiempo, donde vemos que es el TR, ¿cierto? Podía durar poco o podía durar mucho. Entonces de ahí podemos hacer lo que se llama la potenciación de la secuencia. Si dura poco tiempo, esa secuencia que estás mirando es un spin echo T1. ¿Cuánto es poco? ¿Cuál sería el valor? Más o menos 300 a 600, 700 milisegundos como mucho. Después de los 700 milisegundos hacia los 1200, 1300, haces una densidad protónica, ya te empiezan a venir señales del agua. Y después de ese tiempo, ya estarías potenciando un T2. Entonces, recuerden que tanto T1 como T2 son fenómenos que ocurren en simultáneo y que lo que hacemos en resonancia es ponderar uno sobre el otro. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir acá? Cuando se recoge la señal, en este caso, que tenemos el eco aquí, puede haber secuencias que tengan varios tiempos de eco dentro de un mismo TR. Estas son las secuencias que se conocen como turbo spin echo, ¿sí? En las cuales se obtienen diferentes ecos dentro del mismo TR. Entonces, sí, bueno, ¿y cómo pasa eso? ¿Por qué? Se hace de la misma forma, la magnetización se vuelve a volcar, se toma el eco, se vuelve a volcar, se toma el eco. Entonces podemos decir que son todos pulsos de 180 seguidos hacia el siguiente de 90. Y así sucesivamente se van obteniendo las señales que van a ir en cada uno de esos renglones. Por eso si aumentás la matriz, vas a necesitar más tiempo TR. O sea, si necesitas más tiempo TR, la secuencia en sí misma va a ser más larga. ¿Mm? ¿Qué más tenemos que decir de esto? Tiempo de eco. El tiempo de eco es, ¿cómo decirlo a fines prácticos? Es el que te va a dar el contraste, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un ejemplo, hay un ejemplo puesto, así que no me voy a adelantar. Pero manipulando el tiempo de eco, haciéndolo más corto o más largo, potenciás aún más todavía ese efecto T1 o T2. Depende cuál estarías ahí. Eh, entonces, de pulso de 90 al siguiente tiempo de repetición, del pulso de 90 hacia el centro de la mitad del eco es el tiempo de eco. Estos valores se pueden modificar, nosotros los podemos modificar ahí, en la consola. Entonces sería un parámetro extrínseco, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? A ver, quiero pasar aquí una imagen porque quiero darle un ejemplo para ese pulso de 180. Pero bueno, bien, vamos a pensar lo siguiente. Acá tenemos dos imágenes, perfectamente ahí puestitas, una y la otra. Las dos son T2. ¿Sí? ¿Por qué las dos son T2? Porque vemos líquido, ¿verdad? Acá también vemos parte de lo que es toda la grasa con señal, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba también al mismo tiempo? Fíjense, una y la otra.
¿Cuál es la diferencia radical entre una y la otra? Que la primera podemos decir que es más brillosa la imagen, ¿cierto? En cambio, la segunda podemos decir que se aplacó la señal de la grasa y aumentó la señal del agua, como ves acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta es una secuencia, es una misma secuencia con el mismo tiempo de repetición, pero la diferencia es que cambia el tiempo de eco. Ese tiempo de eco va a ser un poco más largo, ¿m? En la segunda con respecto a la primera. Entonces aumenta la potenciación T2. Entonces, ¿de dónde va a venir el contraste en resonancia? Del tiempo de eco, no del tiempo T2, del tiempo TR. Por el tiempo TR, sin saber los valores, nosotros no podemos decir si qué contraste va a tener, porque nosotros vemos un diagrama, como veíamos acá, solamente, pero ¿qué pasa? Ese diagrama, los tiempos no los tenemos. En cambio, si yo, por ejemplo, te estaría leyendo acá que dice TR en este caso, te pone 300, tiempo de eco 8, por ejemplo, ya sabes que es un T1, pero como no está, no sabemos qué tiempo es. Entonces, al ver la imagen, podemos decantar de que aumentamos el contraste, aumentamos, potenciamos el efecto T2 con este aumento del tiempo de eco. ¿Y esto por qué hay que entenderlo? Porque lo mismo aplica para cualquier secuencia, ya sea eco de gradiente o spin-eco. Cambiando los tiempos de eco, vamos a tener una disminución de la señal. ¿Por qué? Porque a medida, esto va a ser como regla general también, al principio, todos los hidrógenos tienen energía, ¿verdad? Se deja pasar un tiempo, estos se relajan y se toma esa lectura de esos hidrógenos. Pero ¿qué pasa? Si hay una pequeña variación en ese tiempo, tenemos una diferencia de señal en ese tiempo de eco. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, tomame la señal acá y después tomámela acá, cuando ya los hidrógenos algunos no están o están perdiendo energía, como vemos aquí en la imagen, que decimos, acá está mucho más brillante y acá no. Entonces, ¿qué pasó? Perdió señal y aumentó la señal de líquido, potenciaste el T2. Si es más largo todavía, todo se va a empezar a borrar, va a quedar sin señal y va a quedar el líquido ahí bien, bien hiperintenso, como por ejemplo las secuencias de resonancia, que tenemos un tiempo de repetición largo, que va a ponderar los líquidos, y ese tiempo de eco también va a ser largo, cosa que se borre todas las imágenes, todos los hidrógenos ya estén todos ahí arriba, esperando otra vez a recibir energía, y quedan algunos solamente ahí que van a ser del líquido que todavía están emitiendo señal. Entonces no vemos nada alrededor. A ver, entonces tiene un tiempo largo, bla, bla, bla. Esto sí también está. Los tres factores de potenciación, densidad protónica, T1 o T2. Cuanto mayor es el tempo, mayor va a ser la potenciación T2. Cuanto menor sea el TR, mayor va a ser la potenciación T1. Recuerden, potencias T1 para tiempos cortos. ¿Sí? Eh, Cuando veamos, por ejemplo, en el diagrama este, vamos a volver aquí, porque quiero comentarles lo siguiente, porque van a ver el paso para la siguiente imagen. Vamos a pensar esto. Tiempo de 90 grados, aquí, el pulso, ¿cierto? Absorben energía estos hidrógenos. Dejamos pasar una cantidad de tiempo X. ¿Qué empieza a haber ahí? De fase, ¿verdad? Todos los hidrógenos con energía empiezan a devolverla. ¿Pero qué pasa? Mandamos otro pulso de 180, como están viendo en ese diagrama. Ese pulso de 180 de alguna forma invierte las posiciones, ¿cierto? Entonces podemos decir de que los hidrógenos que estaban más adelantados, que devolvían energía mucho más rápido, ahora van a estar retrasados con respecto a los que tenían menor energía. Pero ¿qué pasa? Los tiempos que estos hidrógenos tardan en liberar energía van a seguir siendo los mismos. Entonces va a llegar un momento que se van a poner otra vez en fase. ¿Sí? O sea, se juntan. Y ahí es donde se obtiene la señal. Por eso siempre es la mitad del tiempo de eco. Ahí y acá. El mismo tiempo para que haya ese desfase y después se vuelvan a poner otra vez en fase y se obtenga la señal. Entonces, por eso es que en las secuencias turbo vemos la grasa hiperintensa, cosa que no pasa en las secuencias spin-eco clásicas comunes, cuando la potenciación es diferente, la potenciación o la relajación por un lado y a su vez también la emisión de energía, entonces no veríamos esa grasa, digamos que estaría por fuera, decir, bueno, pero si es T2, ¿por qué vemos tanta grasa brillante? Y sí, porque es una secuencia turbo, si no la veríamos con una caída de señal. Por eso este pulso se lo llama también pulso de corrección.
Porque ¿qué pasa también? Pensemos lo siguiente, si hay alguna homogeneidad en el campo magnético o en su defecto hay una homogeneidad local ahí adentro, ese desfasaje se produce de la misma manera, ¿verdad? Si hay una homogeneidad, ¿qué pasa? Esos hidrógenos van a sentir otra cosa y van a ir a un tiempo que no les corresponde, sería. ¿Por qué? Por esa propia homogeneidad. Al corregirse con ese pulso de 180, lo ponemos otra vez retrasados y estos se vuelven a juntar en una determinada cantidad de tiempo, ¿m? Lo volvemos a tener en imagen. Entonces, esta es la diferencia radical que va a haber en el T2 y el T2 con la estrellita. ¿M? El T2 estrella no tiene este pulso que corrige, ¿cierto? Entonces, al no tener ese pulso que corrige, hace de que todas esas homogeneidades queden expresas en la imagen, o sea, sus hidrógenos ya se fueron y se fueron, entonces no van a emitirnos señal. ¿Mm? No está esa inversión que hace que los tiempos se igualen nuevamente y poder leerlos. ¿Eh? Esto acá ya lo vimos, eso también. Ahora vamos para un diagrama de secuencia de eco de gradiente. Más o menos es esto. Fíjense, los valores siguen siendo los mismos. TR desde el pulso inicial al siguiente pulso inicial. Podemos alfa, podemos un ángulo alfa. Puede ser 5, 10, 15, no importa. ¿Qué pasa? No vamos a no va a estar ese pulso de 180, pero ¿cómo se hace la lectura en este caso? ¿Qué vemos acá? G más, G menos. ¿Eso qué sería? G habla de gradiente. Estos gradientes. Entonces, estos tienen el pulso de este pulso alfa a un determinado ángulo, toman energía, pasa una determinada cantidad de tiempo, se aplica un gradiente de refase, los vuelve a cambiar, los cambiaremos por la aplicación de gradiente, del gradiente magnético, los cambia de lo que sería esa frecuencia central en la cual ellos están emitiendo la energía, ¿cierto? Entonces, al cambiarlos, después se le aplica un gradiente de refase, o sea, lo mismo que hacíamos con el pulso de 180, pero en este caso lo hacemos con un gradiente de fase y con uno de refase. Lo mismo, pasa una determinada cantidad de tiempo, que es la mitad, y se obtiene el eco. Ahí. Entonces, tiempo de eco desde el pulso hasta el centro del eco. En este caso siempre va a ser lo mismo. Pero recordemos de que el tiempo que va a transcurrir entre el primer pulso al siguiente pulso en la secuencia seco de gradiente va a ser mucho menor. Entonces, una manera de lograr es interferir el proceso normal de desfasamiento de los hidrógenos potenciando mediante un gradiente de desfase. Después, invirtiendo el gradiente de refase, hacer aumentar la señal. Teníamos todos esos hidrógenos otra vez, ¡tac! Entonces ahí lo leemos. Pero ¿qué pasa? La aplicación de gradiente hace de que haya diferencias en la frecuencia de precesión. Entonces, un gradiente positivo, podemos decirle, ¿sí? Que va a aumentarles un poquito la frecuencia y a su vez también otro que los va a disminuir, entonces hace que se vuelvan a poner en fase nuevamente y ahí, tac, tenemos lo que sería una secuencia ahí bien expresa ahí con las imágenes, con esos hidrógenos que nos están devolviendo energía. Entonces, valor que correspondía a su decaimiento normal de 2 estrellas. Acá lo vemos. También, recuerden que potenciaciones, vamos a hablar de lo mismo. Tenemos potenciaciones T1 y T2 en las secuencias eco de gradiente. Pero en este caso, como no hay pulso de 180, hablamos de T2 estrella. ¿Está bien? Eso que quede claro. Por eso es que teníamos dos T2. T2 weighted por un lado y el T2 estrella por el otro. Como el verdadero, entre comillas, y el T2 estrella ahí con todos esos ruiditos que nos vienen, o por homogeneidades del campo, que nos va a traer esa información que es útil también, que nos da información. Por ejemplo, cuando veíamos un ACV ya crónico, cuando veíamos esa mancha negra ahí, ¡pac! Eso que nos daba la temporalidad. La secuencia seco-gradiente hace eso. Ante una lesión en el cerebro nos da la temporalidad de lo que está pasando ahí. Y bueno, esto veníamos más o menos hablando de lo mismo. Secuencia seco de gradiente, por un lado vemos un T2 en este caso, T2 lindo, y fíjense qué es lo que se quiere mostrar acá, que acá tiene, el paciente tiene implantes en los dientes, ¿cierto? O sea, tiene ahí todo metales. ¿eh? Pero ¿qué pasa? Borre la imagen, sí. Hay artificio, sí, pero no como esto, por ejemplo. Es una secuencia que viene con más ruido. ¿Por qué? Porque encima además también tiene un pulso de saturación. Esto es un T1, ¿por qué? Porque ves el líquido, no. Entonces es T1. Y al tener, ¿cómo decirlo? El pulso todavía de lo que sería el FATSAT, acá, hace que sea todavía aún más sensible.
Decimos, ¿cuál es la secuencia más sensible de todas? Así como para decirlo, como para ponerlo en un ranking. Vamos a hablar de la difusión. La difusión es tiene una susceptibilidad magnética muy alta. Pero para tenerlo en plano y acá hay una idea, cuando veamos secuencias T2, por ejemplo, tienden a tener menos ruido. Entonces, a este paciente, ¿cómo lo vas a estudiar? ¿Le vas a hacer secuencias psicogradiente? Y algunas sí, porque capaz que ni sea necesario, ¿no es cierto? Pero lo que te vas a enfocar van a ser en secuencias ¿eh? que sean spin-echo. ¿Para qué? Para disminuir justamente todos estos ruidos que pueden llegar a venir. En este caso es un poquito acá. ¿Mm? Pero a veces tenemos algunos, por ejemplo, unas cuestiones de brackets o bueno, cosas así que te borran media cara. Entonces, con secuencias psicogradientes, ese paciente va a ser muy difícil de estudiarlo. ¿Por qué? Porque va a haber todo un borramiento producto de todo eso, de ese metal que hay ahí en los brackets. Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, no mucho más. Vamos a pasar acá. Ah, acá tenemos una secuencia que esta es muy linda también, porque es muy importante para lo que es abdomen. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, yo te pongo esta secuencia o me decís qué es. ¿Qué vas a fijarte? ¿Acá hay líquido? No. Entonces, podemos decir que es un T1. Si vos la miras así, decís, sí, esto es un T1. ¿Y esta qué tiene? Es lo mismo. No hay líquido también, pero ¿por qué se ve así? Con todos esos bordes, que como que cayó la señal en algunos lugares, pero en otros no. Vamos a decir, ¿qué pasó ahí? Lo primero, ¿m? Esta secuencia se llama, o se la describe como secuencia in-phase, out-phase. O sea, los hidrógenos en este caso están todos puestos en fase cuando estamos haciendo la lectura, ¿cierto? Entonces obtenemos esta imagen. Es un T1, potenciación es T1, pero la base de la secuencia es un eco de gradiente. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre este y este? Que si acá estos están en fase, estos están fuera de fase, ¿por qué están fuera de fase? Porque lo que sucede en la práctica, en este caso, es que tenemos vamos a decir, dos lecturas, ¿cierto? Mismo tiempo de repetición, pero ¿cuál va a ser la diferencia acá? Va a radicar en el tiempo de eco. El tiempo de eco va a tener una pequeña diferencia de este con respecto a la otra. Va a ser un poquito más largo ese tiempo de eco. Entonces vamos a obtener dos ecos dentro del mismo TR. Entonces tenemos esto y esto. Bien, ¿para qué sirve? Esta secuencia se utiliza mucho para eh, estudiar el abdomen y para saber, por ejemplo, si hay estatosis hepática. ¿Qué es la estatosis hepática? Es una enfermedad en la cual se llena de grasa, digamos, la arquitectura propia del tejido hepático. Pero ¿qué pasa? No se puede ver en general. Pero ¿qué pasa? Al haber una diferencia en el tiempo de eco, podemos de alguna forma obtener la señal de la grasa y después borrarla directamente. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos la primera secuencia que están en fase, vemos el hígado ahí normalito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si hay una diferencia en el tiempo de eco, esa grasa que podría llegar a estar en ese hígado va a perder señal, porque sabemos que la grasa eliminaba la señal mucho más rápido. En cuestiones de milisegundos ya no tendríamos señal de la grasa. Entonces, ¿qué es lo que veríamos en la otra, en la fuera de fase? Veríamos manchas de un decaimiento de la señal. Entonces ahí estaríamos frente a lo que sería una estatosis hepática, por un lado y por el otro. Puestos en fase, no tenemos una diferencia. Puestos en desfase, sí. Va a haber una disminución de la señal en el parénquima hepático y entonces ahí ya el médico sabe que tiene una estatosis hepática. También se utiliza para nódulos en las suprarrenales, esta secuencia. Coronales para el abdomen, para estudiar nódulos de las suprarrenales también es bueno hacer una in-phase out-phase porque esos nódulos también tienen ese mismo comportamiento, que tienen grasita. Entonces, al tener una variación en el tiempo de eco, podemos disminuir la señal y ahí ya el médico sabe lo que está viendo en sí mismo. Entonces, tiene esta utilidad, esta secuencia. Pero ¿cuál entonces qué es lo que te va a dar el contraste? El tiempo de eco. Tiempos de eco distintos. Hace de que pierda la señal algo, entonces vos ya puedas comparar uno con la otra y decir, bueno, acá tengo todos, acá no los tengo, me faltan partes de señal de este lado. Y además te fijas también en los contornos, los bordes, están mucho más marcados, más gruesos. ¿Por qué? Por las interfaces propias que hay, hace que haya una disminución de la señal. Entonces ahí tenés cuando es
digamos, en fase, linda, prolijita, hermosa imagen. Cuando está fuera de fase, también linda imagen, pero ¿qué pasa? Empieza a ver esto, empieza a ver disminución o caída de la señal de, en este caso, los bordes o las interfaces de los tejidos, tejido graso, bla, bla. ¿Qué más? Acá, secuencias de inversión, vamos al mismo plano entonces, pero va a cambiar. Va a empezar con un pulso de 180, después seguido del pulso de 190. Entonces, este intervalo de tiempo se lo conoce como tiempo de inversión. Ya sabíamos de que el STIR eran para tiempos cortos y el FLARE para tiempos más largos. Entonces, si queremos de alguna forma cancelar la señal de la grasa, nos vamos a enfocar que en este tiempo, en el tiempo de inversión, desde el pulso de 180 al pulso de 90, va a haber transcurrido un tiempo corto para la grasa, transcurrido un tiempo largo para los líquidos. ¿Todos los líquidos? No, ya sabíamos que no. Líquidos estacionarios tienen mayor tiempo de emisión de energía y cosas que los líquidos que se mueven, que fluyen, como el cefalorraquídeo, va a liberar la señal mucho más rápido que los estacionarios. Entonces vamos a borrar unos líquidos por sobre el otro. Después, se hacen en el caso, los valores siguen siendo los mismos, desde el primer pulso de 180, ¿por qué? Porque es una inversión. Esta es la diferencia, de las Spinecon a 90, 180. En este caso ya directamente es una inversión. Entonces podemos decir que el TR desde el primer pulso hacia el siguiente. Y después están lo que se llaman las emisiones de pulsos para volver a estimular esos hidrógenos que tengan la energía y que la vuelvan a liberar al medio y escucharlas una determinada cantidad de tiempo, donde sería ya el eco. ¿Mm? Y acá, esta imagen, fíjense que son dos flares. Pero ¿qué pasa este flare acá? ¿Qué pasa? Tenemos hiperintensidades acá. ¿Por qué este no? ¿Por qué este no la tiene? ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá pasa algo muy parecido a lo que veníamos hablando. ¿Sí? Que decíamos de que cuando son flares turbos, rápidos, fast, como quieran llamarse, van a traer señal de la grasa. Pero cuando son espinecos puros, no la traen. Acá lo ves. No tenés señal de la grasa. Pero sigue siendo flare, ¿eh? Cualquiera de las dos. Así que bueno, esto por el clase de hoy queda un minutito. Vamos a hacer el corte. Y bueno, volvemos en un rato. Si llega a haber alguna pregunta, arrancamos para la otra porque queda poco tiempo. Así que desconecto, hago grabación y más o menos, como decíamos, 5 o 10 minutos nos volvemos para la otra. Me aviso por acá.